de visitar Argentina. Me dicen que Mendoza es una ciudad muy hermosa, aunque sea, ojalá tenga tiempo de asomarme a la ventana de la habitación y verla. ¿Primera vez en Mendoza? Sí, ayer vimos solo las luces, la tercera que ayer, hace un par de horas que llegamos, ¿no? Presidente, bueno, varios temas para conversar con usted. Uno de ellos, la situación crítica en el Paraguay. Preocupa y mucho lo sucedido nada más y nada menos que hace pocos días, una semana, el viernes pasado. El mundo se horrorizaba con lo que estaba pasando con Fernando Lugo, con esta destitución de un presidente elegido por el pueblo, con este golpe institucional al Paraguay. Sí, creíamos que eran épocas superadas en América Latina. Y estos grupos que no pueden vencer en las urnas y utilizan cualquier artimaña para continuar defendiendo sus privilegios, la situación social en Paraguay ha sido una de las más trágicas de toda nuestra América, concentración de tierra, etcétera, nos demuestran que siguen ahí conspirando, y bueno, esto no puede ser tolerado. Así que, ojo, que gracias a Dios los gobernantes cada vez se parecen más a sus pueblos, porque ese era el problema. Hemos tenido pueblos laboriosos, pueblos buenos, pueblos solidarios, y estábamos llenos de una sarta de líderes traidores, entreguistas, que hablaban español, pensaban en inglés cuando pensaban, y que lo que buscaban era saquear nuestra república en complicidad con intereses nacionales y extranjeros. Pero yo los llevo a una reflexión, los invito a una reflexión. ¿Ustedes creen que es casualidad que en los últimos 5 o 6 años todos los intentos de desestabilización hayan sido contra gobiernos progresistas de izquierda, que no agachan la cabeza frente a los poderes de siempre? 2009 Honduras, miembro del ALBA. 2010 Ecuador. El 2008 se intentó la desestabilización de Evo Morales, ahora nuevamente se intenta. Ahora destitución de Lugo. 2002 intento de golpe de Estado contra Chávez, intento paraguayo, pero siguen siendo golpes de Estado, porque la democracia no solo se basa en la legalidad, se basa en la legitimidad, y eso, lo que se hizo en Paraguay, es absolutamente ilegítimo. Recién el señor canciller de Paraguay en Río, que este es el 24º intento de juicio político contra Lugo. Lo amenazaron de juicio político hasta si apoyaba el ingreso de Venezuela a Mercosur. Esas han sido las condiciones en las que ha tenido que gobernar Lugo todos estos años, hasta que tuvieron el pretexto, la tragedia que sucedió con 16, 17 muertes en un desalojo que se convirtió en violento allá en Paraguay, y ojalá, aunque sea, se conduelan de esas vidas perdidas, pero las utilizan de pretexto para saciar sus apetitos políticos. Con un vicepresidente muy particular. Bueno, es que fue un conspirador a tiempo completo, pues era de la oposición, el vicepresidente. Ahí también, pues, es difícil estar en la situación del presidente Lugo. Recuerde todas las décadas que Paraguay fue dominado por el Partido Colorado, y siempre hubo un bipartidismo, pero es claro que tuvo que hacer concesiones para romper ese bipartidismo. Tuvo que hacer una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico del señor vicepresidente, que ahora funge supuestamente de presidente, y este fue un conspirador a tiempo completo. El proceso que está viviendo nuestra América es eso, la búsqueda de justicia, que son palabras mayores en la región más desigual del planeta, pero además de eso, principios claros del socialismo clásico. Por ejemplo, supremacía del ser humano sobre el capital, sociedades gobernando los mercados, no mercados gobernando las sociedades, que es la raíz de la crisis que está viviendo el primer mundo. Y miramos los errores gravísimos en que cayó el socialismo tradicional, como esa ortodoxia, esa inflexibilidad, que tener todas las respuestas antes de saber las preguntas, modelos antes de tener, basarse en principios flexibles que respondan a cada realidad. Cada país es un universo diferente, pero creo que entre los movimientos progresistas de América Latina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, nos unen muchísimas cosas, y se basan esos movimientos en grandes valores del socialismo tradicional y básicamente la búsqueda de la justicia social. Hablaba de justicia social, presidente, hablaba de lo que está pasando hoy, cuál es la realidad hoy en estos pueblos, en estas naciones de América Latina. ¿Cuáles son los desafíos a futuro, presidente? Pero hay que sonría, pero creo que la realidad es que esto está cambiando, y por eso está enojando a los mismos de siempre, a los grupos fácticos que siempre nos han dominado, porque ganar las elecciones en América Latina no era ganar el poder. Claro. Seguían dominando grupos económicos, los emporios informativos, hasta grupos religiosos, todo seguía intacto, burocracias internacionales que nos decían qué hacer o qué no hacer. Ahora todo eso está cambiando, se le está derrumbando. América Latina está cambiando y nos va bien. Es la región más dinámica a nivel planetario, la que mejor está enfrentando la crisis mundial, etcétera. Pero sonreía, estamos avanzando bien y rápido, pero tenemos que ir mucho más rápido y siempre en la correcta dirección. América Latina
ha perdido siglos para su desarrollo, no podemos perder un segundo más. Entonces, presidente, si consideramos a los medios de comunicación corporativizados como una herramienta para la restauración conservadora en América Latina, y entendemos además lo que pasó en Argentina con el debate sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿cuál es el estado actual de este debate en Ecuador y cómo se está avanzando en Ecuador para democratizar los servicios de comunicación? El conflicto esencial de la prensa burguesa es que son negocios con fines de lucro, que Ecuador los maneja en familias. Creo que un problema similar es en Argentina. Es decir, los ecuatorianos dependemos cada día, lo que sabemos, lo que no sabemos, de lo que nos quieran decir o callar 6 familias, claramente identificadas con grupos políticos, con intereses que ponían a sus familiares de embajadores, que tenían otras clases de negocios y los defendían a través de sus medios, etcétera. Entonces ahí viene el conflicto esencial. Negocios con fines de lucro, proveyendo ni siquiera, yo le diría, un bien público. Además de ser un bien público la comunicación, de libre acceso, etc., es un derecho. Imagínense ustedes negocios privados proveyendo justicia, o sea, que los jueces sean parte de una empresa. Pues es algo análogo. ¿En dónde está la diferencia conceptual? Negocios privados proveyendo un derecho, la comunicación, base para la articulación del tejido social, para la creación de opinión pública, etc. Entonces, más allá, porque América Latina probablemente tiene la peor prensa a nivel mundial. Yo he tenido la suerte de vivir en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, y ni de lejos se da lo que se da con la prensa en nuestra América, que se atreve a cualquier cosa. Además de buscar mayor diversificación en la clase de propiedad comunitaria, propiedad pública, los medios de comunicación, además de buscar la democratización de los propios medios privados, tener importantes, fuertes leyes de comunicación que permitan absolutamente libertad de expresión, pero con responsabilidad. Libertad sin responsabilidad ulterior es libertinaje, es abuso, es anarquía, y eso es lo que buscan los medios de comunicación para seguir haciendo lo que les dé la gana. Entonces se trata de, como sociedades, a través de su representación institucionalizada, que es el Estado, emitir leyes de comunicación que pongan claros estándares y límites a esa comunicación, a esa libertad de expresión, los límites que establecen los tratados internacionales, la honra y derecho y prestigio, la honra y reputación de las personas, seguridad nacional, ¿no? Y que haya responsabilidad ulterior. Si no, vamos a continuar con estos abusos. En Ecuador hay un proyecto de ley de comunicación audiovisual. Fue enviada por usted al Congreso de la Nación. ¿Por qué cuesta tanto que esta ley sea aprobada en el Parlamento? En verdad es un proyecto global, no es solo para medios audiovisuales, sino para medios impresos también. Y usted tiene razón en hacer una diferencia, porque los medios audiovisuales tienen un añadido, un problema añadido, que utilizan un espectro radioeléctrico que, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, es propiedad de todos los ecuatorianos, es un bien, un recurso de los ecuatorianos. En consecuencia, pues, es el Estado el que da la concesión para el uso de ese espectro y tiene que ser en función del bien común. ¿Por qué no ha salido esa ley de comunicación? ¿Por qué no quieren, pues, leer los medios de comunicación? Esa ley está estipulada en la transitoria primera de la nueva Constitución de la República aprobada en las urnas en septiembre del 2008. Daba un año para tener esa ley. Jamás lo cumplieron. Y ahí no dicen se está rompiendo la Constitución. Ha sido ratificada de forma popular por el pueblo ecuatoriano en la consulta que se realizó en mayo del 2011 y que el gobierno ganó abrumadoramente. Pese a ser un mandato constitucional, y tenía solo un año, la Constitución se aprobó ya hace más de 3 años, pese a haber sido ratificada en consulta popular, hacen lo que les da la gana estos medios y sus corifeos, ¿no? Los diputados que hacen cualquier cosa para que lo saquen en el periódico, leen una entrevista, etc. Y así se burlan de la Constitución, de la democracia, de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero bueno, seguiremos en la lucha para inaugurar de una vez por todas el Estado de Derecho y la democracia en Ecuador. Presidente, estos golpes de Estado, intentos destituyentes que se viven en distintos países de nuestra América, implican la articulación de una derecha que va hacia dónde, hacia una restauración del proyecto del consenso de Washington o hacia un proyecto de una nueva derecha que apunta a un modelo civilizatorio distinto al de los años 90. ¿Cuál es su análisis sobre eso? La esencia es la misma, lo pueden matizar, puede haber una derecha un poco más humanista y dependerá de nuestros pueblos que permitan o no permitan esa restauración de la derecha. Claramente se ha restaurado la derecha, se ha articulado, están actuando en conjunto
a nivel regional tiene la misma estrategia para Venezuela, para Bolivia, para Ecuador, probablemente para Argentina. Por ejemplo, la USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, está dando 4.3 millones de dólares a fundaciones, entre comillas, que son en verdad partidos políticos de oposición en el Ecuador, para fortalecimiento de la democracia. Usted sabe en toda América Latina. Eso lo hacen en toda América Latina. Por eso le digo, una política articulada, millones de dólares para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas. Comenzamos hablando con la situación en el Paraguay y después hicimos mención brevemente a la situación en Bolivia, esta cuestión y este problema que tuvo Evo Morales con parte de la policía, que es una situación muy parecida a la que se registró en su país. ¿Hay punto de comparación entre la situación y el intento de golpe de Estado hacia su gobierno en aquel momento y la denuncia por parte del gobierno de Evo Morales de las últimas semanas? Por supuesto que hay puntos en común. No conozco en detalle, y ya vendrán las investigaciones, de todo lo que pasó en Bolivia con la insubordinación policial, pero en sociología política latinoamericana, ya la sublevación de una fuerza armada, solo aquello ya es desestabilización. Entonces ya es un punto en común. En Ecuador todo esto fue inducido precisamente por la prensa. Se discutió una ley tremendamente beneficiosa para todo el sector público, quería ordenar el sector público, que era un desastre, sobre todo salarios, categorías, etcétera. Se bombardeó todos los días solo con supuestos aspectos equivocados de la ley que no eran ciertos. Además, por ejemplo, usted sabe la difícil labor de policías, militares, cuerpos de bomberos, no tienen jornadas laborales estables, pueden trabajar 24 horas seguidas. Para compensar aquello, ¿qué es lo que hacían? Se daban condecoraciones con remuneración, con dinero. En vez de eso es absurdo, nosotros dijimos, saquemos todo esto y compensemos horas extras. Y eso estaba en la ley. Solo dijeron que le estamos sacando las bonificaciones por condecoraciones, que le íbamos a reducir los salarios. O sea, mentira tras mentira. Entonces, eso creó la insubordinación de cierta parte de la policía, pero también, pues, básicamente era motivado porque estábamos luchando contra los excesos, abusos a los derechos humanos. Habíamos desbaratado toda una unidad de policía, la GAO, que torturaba. Estaban 17 policías de ese grupo presos, y todo esto en verdad fue lo que motivó sus reservas al primer mundo. Estamos financiando al primer mundo, pero le hablo con centenas de miles de millones de dólares. Avance en nuestro propio buen vivir. Entonces, América Latina puede y debe incidir a nivel mundial, no en el caso de Ecuador que nos interese liderar nada, ser potencias hegemónicas, ni mucho menos, para contribuir al bienestar de nuestros pueblos, al bienestar de la humanidad, y sobre todo, porque separados vamos a seguir siendo explotados como América Latina, y eso es lo que ha pasado en el mundo entero. No se notaba tanto esta supremacía absoluta, y algunas veces excluyente, por los avances tecnológicos, porque había que repartir, etcétera. Cuando eso empieza a escasear, ya se ven las contradicciones. Entonces, eso se puede expresar de muchas formas. En la crisis de las tasas subprime en Estados Unidos, entonces, todo es en función del capital. Esta es la base del problema. La supremacía del capital sobre los seres humanos, la supremacía del mercado sobre las sociedades, mercado dominando las sociedades y no sociedades dominando los mercados. Entonces, que quede desempleada la gente, que entre en la pobreza, que quiera en la economía, pero que no pierda el sector financiero. Toda esa política sigue en función del gran capital, y mientras no cambie eso, seguirá la crisis. Que hemos alzado la cabeza, porque si ahora Estados Unidos nos hace un informe sobre derechos humanos de Ecuador, nosotros hacemos un informe sobre derechos humanos de Estados Unidos, sobre Guantánamo, la pena de muerte por delitos políticos, la ausencia de debido proceso en el caso de 5 presos cubanos, etcétera. Y eso significa perder poder. Entonces, creemos que América Latina está levantando la cabeza, pero nuevamente, separados somos muy vulnerables, unidos somos una fuerza que nada podrá detener. Por eso la importancia de procesos integracionistas como UNASUR. Otra de las herencias neoliberales fue la satanización de la política, cuando la política es la forma racional en que la sociedad toma sus decisiones. Y precisamente por satanizar la política, hicimos la peor de las políticas, que es defender el status quo. Otra cosa es la política electoral, métanse o no a partidos políticos, a ser candidatos o no. Rechacen la politiquería, estos que quieren contentar a todo el mundo, la demagogia. Pero todos debemos ser políticos, en el sentido etimológico de la palabra polis, ciudad, ética, reglas que rigen la ciudad, preocuparnos del bien común. La política como la forma, insisto, racional en que la sociedad toma sus decisiones. Precisamente, insisto, por haber renunciado a la política, hicimos la peor de las políticas.
es decir, defender el status quo. Y se reemplazó a esos hacedores de política con visiones integrales por estas ONGs, por ciertos grupos, incluso extranjeros, que empezaron a hacer políticas públicas del sector privado. Ese fue el análogo del neoliberalismo en la cuestión política. En el sector privado, la política económica la hacían burocracias internacionales y el propio mercado, no se necesitaba Estado. Bueno, justamente quienes en los años 90 participamos en política, nos involucramos con la cuestión colectiva, lo hicimos desde la cultura de la resistencia. Justamente el gran cambio cultural está en salir de una cultura de la resistencia y entender que tenemos que pasar a una cultura de la ofensiva. ¿Cómo hacemos los jóvenes o cómo hacen los jóvenes para salir de la trampa de la cultura de la resistencia y avanzar hacia una nueva cultura? Ese es un gran punto, Ernesto. Ahora, no es un problema de los jóvenes, es un problema de aquellos luchadores de toda la vida que se acostumbraron a resistir, a estar contra el poder porque no era un poder bueno. Ahora que venimos a manejar los gobiernos, gente que estamos dispuestos a dar la vida por la justicia, por nuestros pueblos, por salir de la pobreza, siguen con esa cultura de la resistencia. No han logrado dar el paso de la protesta a la propuesta, y esto es algo sumamente grave. Algunas veces también hay grandes dosis, no solo de falta de visión, sino de mala fe, porque hay cierta izquierda, por ejemplo, que está contra nuestros gobiernos, caso Evo Morales, caso Argentina, caso Venezuela, caso Ecuador, tan solo porque no son ellos los que están en el poder. O sea, si no son ellos, que no esté nadie. Yo te puedo mostrar cartas de supuestos dirigentes de izquierda del país justificando la destitución de Lugo, porque supuestamente no había hecho nada. Entonces, como no ha hecho nada, mejor que venga la derecha nomás. Entonces, con esas posiciones tan irresponsables, pues, ¿cómo se pueden llamar izquierda? ¿Qué quieren lograr? Entonces, sí hay un problema ahí. Una izquierda que siempre, y un progresismo que siempre estuvo fuera del poder, que se acostumbró a la resistencia, sobre todo en las últimas décadas, frente a la arremetida neoliberal, que se opuso a las privatizaciones, a resistir. Pero llegaron gobiernos progresistas que precisamente actúan en función del discurso que ellos mantuvieron y siguen resistiendo, entre comillas. Producto de esa resistencia llegaron los gobiernos progresistas. En gran parte, por esa lucha acumulada. Y no cambian esa actitud. Y tal vez es la oposición más peligrosa para nuestros gobiernos, porque hablan nuestro mismo lenguaje, usan nuestra misma vestimenta, nuestros mismos colores, nuestros mismos emblemas, pero se oponen a estos gobiernos, y no sé si aquí en Argentina sucede como Ecuador, en la asamblea votan con toda la derecha.